Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Quién durmió siesta esta tarde? ¿Alguno? Yo no pude. Me faltó mi siesta ahora de la tarde, pero igual Dios recompone nuestras fuerzas cuando le servimos a Él, ¿cierto? Dios es el que da las fuerzas, muchas gracias. Y Él es el que nos guía. Y lo dijo Pastor hace unas semanas atrás. Pues todos están invitados cuando sea mi boda. Próximamente le vamos a estar dando la fecha porque ya está así de darle la fecha. Así que vaya juntando las ganas para poder venir. Vaya juntando ganas para poder venir. Pero lo mencionó ahí, a lo que quería apuntar es que él dijo que yo dije que usted era mi familia y lo siento así. Así que es grato verles de nuevo acá, es grato tenerla aquí, estar todos compartiendo juntos y poder aprender de nuestro Señor y junto a estas llaves de bendición. Queremos ser bendecidos, ¿cierto? Queremos ser bendecidos por parte de nuestro Señor, así que seguimos con esas bienaventuranzas, con esas llaves para una vida bendecida. Jesucristo, mediante los pasajes que estamos viendo, nos dijo que habían 8 llaves. Recién vamos en la sexta, o sea, nos quedan 2 llaves más todavía y yo quiero que mi vida sea bendecida. Yo quiero que también tu vida de cada uno de los que está acá, como le dije, los aprecio mucho a cada uno de ustedes y quiero que sea bendecida también su vida. Y Jesús nos dice que estas son las llaves de la bendición, con respecto al sermón del monte. Y quería iniciar ahora con una conversación o con un pensamiento sobre la cultura donde estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, absolutamente casi todo le dan importancia por cómo se ven las personas, más por conocer a las personas. Las personas, en vez de estar pendientes de lo que más pendiente tienen es su apariencia, qué dan a ver, qué dan a mostrar. ¿Lo pueden ver así en el mundo ustedes o soy el único que lo ve así? Todo que la foto del Instagram, que a mí me da risa esa gente que sale a comer y que no deja ni comer al novio, al esposo, a la esposa porque tiene que sacar la foto antes. Y si saca una papa frita, ¿qué hiciste? Pagó por un plato de comida para comérselo y no se lo dejan comer. ¿Por qué? Porque está obsesionado por el aspecto, por cómo se ven las cosas, por dar a percibir algo, por mostrar alguna cosa, y no esencialmente que debiese ser compartir juntos una rica comida, ¿cierto? No hay nada más rico que compartir una comida. Y se preocupan por el aspecto o por la imagen. Hoy en día la gente se enfoca, muchas veces nosotros nos enfocamos sobre la imagen y si tú eres hermoso, eres brillante. O si das un aspecto hermoso hacia los demás, eres brillante. Muchos de los de acá estamos medio apagados, y me incluyo. Si tomáramos ese aspecto para decir que la hermosura te da la brillantez. Pero Dios nos dice otra cosa, Dios nos dice que no se fija en la apariencia. Damos gracias a Dios, ¿cierto? Porque si fuera por apariencia de la salvación, estaríamos medio complicados para ser salvos. Pero Dios no lo ve de esa forma, sino que a Dios le importa el corazón. Eso es lo que Dios busca en una persona. Y a Dios no le importan tus logros, a Dios no le importan tus éxitos, tus adquisiciones, que tal vez uno piensa que teniendo más cosas uno es mejor. A Dios no le importa eso, a Dios le importa solamente tu corazón. Y lo invito rápidamente a nuestro primer pasaje, que está en 1 Samuel 16, versículo 7. Generalmente Dios, cuando escogió a una persona, siempre salía esta frase o esto que le dijo a Samuel. El rey Saúl había cometido un error, por lo tanto Dios dijo, él no va a ser más mi rey, lo vamos a sacar del pueblo de Israel y voy a ungir a un nuevo rey. Dentro de aquello fue y le indicó a Samuel que fuera a la casa de Isaí, donde ahí en Belén, donde se iba a encontrar el futuro rey. Samuel empieza a mirar a los hijos del hombre y empieza a verlo y ve a un hombre de 1,90 m, ojos azules, rubio, musculoso. Iba al gimnasio ese hijo, iba al gimnasio y dice, ese va a ser nuestro rey. Va donde Dios, ora y Dios le dice, no, va al otro, castaño, modelo,
millonario, le dice, ese es mi hijo, ese va a ser el próximo rey. Va donde Dios de nuevo y Dios le dice, no. Y así va sucesivamente hasta donde llega el último hijo que tenía como en la fila, como en el casting que estaba haciendo, se le acaban todos. Y Dios viene y le dice a Samuel estas palabras. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ahí es donde nos vamos a fijar hoy día en esta noche. A Dios no le importa el trabajo que tengas, si eres famoso, si nadie te conoce, si ni siquiera Santa Isabel te conoce, a Dios le da lo mismo. A Dios le da lo mismo. A Dios lo que interesa es tu corazón. No lo material, no lo exterior, sino lo interior. Tu salud, cómo estás en tus relaciones, le interesa tu corazón. Y eso es lo que vamos a ver hoy, porque nuestra llave de bendición se fija en el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 5:8, y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el hecho que nos diga, bienaventurados los de limpio corazón? Nos está hablando a los que tienen un corazón puro. Generalmente hoy en día, y nunca lo he escuchado yo, que alguien describa a otra persona porque diga, mira, ella tiene un corazón puro. Son poquitas veces las que mencionamos esa palabra en específico. Nadie dice, oye, ese hombre tiene un corazón puro. No, él también tiene un corazón puro. No ocupamos esa palabra, pero sí experimentamos a Dios, conocemos a Dios y lo vemos reflejado en otras personas cuando decimos, esa persona tiene integridad. Cuando Dios expresa y dice que son puros de corazón, no está hablando de una persona pura completamente, porque nadie es puro acá. ¿O sí? Completamente, 100%, nadie lo es. Entonces se refiere y apunta a alguien que está viviendo bajo el propósito de Dios, a aquellos que llegan a experimentar la paz de Dios y que sobre todo experimentan el perdón de Dios. Porque no hay personas perfectas en la tierra, pero sí hay personas que buscan hacer lo mejor posible dentro de los caminos de Dios. Y esa es una persona íntegra o una persona que tiene integridad. Ahora, pregunta, ¿qué significa tener integridad? Porque si Dios en este versículo, al decirnos los de limpio corazón o los de corazón puro, nos está diciendo los íntegros o los que se mueven con integridad, diría, bienaventurados los que se mueven con integridad, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿qué significa tener integridad? ¿Porque queremos ser bendecidos por Dios? ¿Amén? Nos está diciendo, tienes que tener integridad. Y integridad no significa estar sin pecado, ¿ya? Integridad no significa ser perfecto tal como les dije. Integridad no significa que tú nunca te vas a equivocar en la vida. Si tienes que estar sin pecado para tener integridad, no hay ninguna persona íntegra en todo este mundo. Tal como nos dice en Romanos 3:23. Porque todos han pecado. No hay justo ni uno. No hay ninguna persona que sea completamente perfecta y sin ningún error. Por lo tanto, integridad no apunta hacia lo mismo, ya que todos cometimos errores. ¿Todos han cometido error alguna vez en la vida aquí? ¿Sí? Muchas veces regularmente, muchas veces durante un solo día, a veces en una hora, dejamos la patada y bastaron solamente 10 minutos para que pasara eso. Cometemos muchos errores. Entonces, ¿qué significa ser íntegro? No es, descartemos el ser perfecto. Descártelo. Si usted dice, no, esa persona es íntegra porque no hay nada que decir, imposible, porque siempre hay algo o algún error que nosotros podemos cometer. ¿Qué significaría ser puros de corazón entonces? Pero déjame volver a lo que le dije en el inicio. Dios está más interesado en la dirección de tu corazón que en los pecados que tú hayas cometido. Y agradecemos por aquello, ¿cierto? Dios, su enfoque no está en los pecados que uno comete, sino en la dirección que tú vas a tomar después de cometer esos pecados. ¿Voy a seguir manteniéndome allí o voy a salir y tomar otra dirección distinta? Allí es donde se fija Dios.
Y esa es una persona íntegra, la que mueve la dirección hacia Dios a pesar de cometer errores. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que hicieron lo correcto, pero con la motivación equivocada, y Dios les dice, no. Porque a Dios no le importaba la acción, sino le importaba la dirección de su corazón. Un caso famoso, ¿recuerdan cuando David quiso traer el arca del pacto de nuevo a Israel? Cuando vio que estaba, no me acuerdo la casa del hombre, pero el arca del pacto estaba en la casa de un hombre israelita. Y la casa empezó a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir. Y David dijo, no, entonces hay que traerla de vuelta a Israel. En ese transcurso, Dios les dijo que nunca tenían que tocar el arca del pacto con sus manos. Dios dio una orden, esa fue la orden. Lo estaban llevando en un carro, producto de una mala idea también de David, porque tenían que llevarlo en los hombros los levitas. Lo llevaban en un carro y el carro tuvo un traspié. ¿Y qué hizo un hombre para que no se cayera? Se afirmó. Y adivinen qué le pasó al hombre. Murió. La motivación era incorrecta. ¿Era algo bueno? Sí, porque quería evitar que se cayera el carro. Pero la motivación era incorrecta porque estaba desobedeciendo a Dios. Hay muchos hombres que tenían esas súper correctas decisiones, pero malas motivaciones. Por otro lado, también la Biblia nos dice que hay muchos líderes, diferentes reyes de Israel, profetas que no hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios, pero estaban allí y Dios menciona que también eran buenos reyes, producto de que ellos tenían, lo que le decía, una buena dirección en su corazón. A pesar de que cometían errores, hacían lo correcto después con la dirección que tomaban. Tal como les dije, Dios no está enfocado en el error que cometiste, sino en la dirección de tu corazón. Porque en algún punto todos vamos a cometer un error. Pero si nuestro corazón está dirigido a seguir avanzando y superando y no volver a cometerlo de nuevo, de eso se agrada a Dios. Eso es en parte la integridad. La Biblia nos dice que Noé tenía integridad. ¿Noé se equivocó? Sí, después de lo del diluvio se equivocó. La Biblia nos dice que Abraham tenía integridad. También se equivocó cuando mintió y dijo que no era su esposa. David tenía integridad. También, y la Biblia menciona muchos pecados que David cometió. Moisés tenía integridad, también golpeó la piedra cuando Dios le había dicho que no. Pablo tenía integridad, pero también cometía errores. Muchas veces cuando se enojó con Juan Marcos, juzgó rápidamente. No era ninguno de ellos perfecto. Pero vamos a tomar ahora a David como un ejemplo hacia nosotros. Dios nos dice acerca del rey David, del que todos conocemos, que era un hombre que tenía el corazón como el de Dios. Y conocen los antecedentes de David, ¿cierto? Han escuchado los antecedentes que tenía David y uno se pregunta, pero ¿cómo alguien que tiene esos antecedentes puede estar conforme al corazón de Dios? ¿Cómo alguien que se equivocó tanto, que cometió muchos errores y algunos grandes considerados dentro de la vista de la sociedad, pudo ser parte del corazón de Dios y decir, Él tiene un corazón conforme al mío? David cometió adulterio cuando se metió con la mujer de su soldado. Asesinó al esposo de la mujer con la que había cometido adulterio. Una vez fingió estar mentalmente loco para poder salir de un problema, o sea, estaba mintiendo. Juzgó a personas y no sabía que estaban hablando del mismo. Pareció a la historia que vimos en la mañana. Dijo, no, ese hombre tiene que ser muerto. Y ahí le dicen, ese eres tú. Es todo eso, todas esas cosas raras. No era perfecto en ningún sentido David, pero Dios nos dice, ese hombre de ahí, con todos esos errores, tiene un corazón como el mío. Quiero que tú tengas un corazón como el de Dios. ¿Le gustaría que cuando lleguemos al cielo venga y diga, Ángelo, tú tuviste un corazón como el mío? Hermano Sergio, tú tuviste un corazón como el mío. ¿A quién le gustaría que Dios nos dijera eso? Y eso es donde nos queremos enfocar. Yo quiero tener un corazón como el de Dios y quiero que seamos personas de integridad. Esa es la palabra clave de hoy, integridad o íntegro.
Hay tres palabras que definen la integridad y lo que significa ser un hombre de integridad o una mujer de integridad. Y lo vamos a definir en nuestras hojitas. Son tres palabras que significa ser un hombre o una mujer de integridad. El primer significado de integridad es totalidad. Totalidad. No es muy difícil de comprender el significado de la palabra, pero apunta a que tu vida no tiene que estar dividida, sino que tiene que estar completa. No tiene dividida tu vida en categorías pequeñas. Esta de acá, esta de acá, esta acá, esta acá. Es una sola entera. Para los que les gustan las matemáticas, y volvemos a quinto básico, cuarto básico, integridad se viene de la palabra de un entero. ¿Se recuerdan el entero en matemáticas? Significa que es un número total, que no es una fracción, que no es una parte de un número, que no es un decimal, sino es un número entero. Uno solo. Lo mismo viene la palabra. Entero significa todo e integridad significa que tu vida es un todo. Una sola, no dividida en distintas secciones. Integridad o integración, entero o integridad, lo opuesto a integridad es segregación. ¿Qué entendemos por segregación? Es cuando tú divides las cosas. Y hoy en día lo vemos por distintos motivos. Hay segregación producto de nivel socioeconómico, segregación producto de tu color de piel, segregación por tus gustos, porque a mí me gusta la música, que a mí me gusta esta otra cosa, y llega la segregación. Todos separados. Pero Dios quiere un corazón entero. No quiere un corazón separado. Integración significa también, y se los dije recién, que todos somos parte de una misma familia. Todos somos una familia aquí, ¿cierto? Amén. ¿Se sienten con el mismo sentimiento que yo tengo de una familia aquí en Nive La Serena? Lo mismo, eso es integración o integridad. No pensamos lo mismo, no vemos lo mismo, muchos no olemos lo mismo, ¿ya? Muchos no actuamos igual, no todos tenemos los mismos antecedentes, no todos tenemos el mismo color de piel, pero estamos dentro de la misma familia. Somos uno solo, amén. ¿Tiene claro eso de este lugar? Somos todos diferentes, pero somos uno solo. Somos íntegros, tenemos integridad o integración. Lo contrario sucede cuando tú divides tu vida. Cuando tú divides tu vida no tienes integridad. Pasa como esto, había una historia de un hombre que fue a Construmar. Y en Construmar encontró un maletín botado y el maletín botado lo abrió y habían 35 millones de pesos. Y dijo el hombre, ay, 35 millones de pesos. Con esto me compro el auto, me caso al tiro, con esto pongo el pie para una casa, estoy listo. Estoy listo, dijo el hombre. Tenía el maletín y dijo, ¿sabes qué? Iba de la mano ahí, iba de la mano con la dama y dijo, no, aquí, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Voy a entregar esta maleta y la voy a devolver. ¿Estás de acuerdo? Y le dijo, sí, estoy de acuerdo. La entregó y todo, ¡ay, el hombre honesto! ¿Cómo entrega 35 millones de pesos? No todos lo harían. Eres súper honesto, gracias por hacer esto, tanto. ¿Qué te parece si llamamos a una televisión, a un canal de televisión para que te venga a grabar? No, ahí nomás, que ya no es mi mujer, ando con otra. ¿Era honesto? A media, pero no era íntegro. Estaba dividido, no era el mismo en todos los lados, por lo tanto no podía ser grabado. Y muchas veces eso es nuestra vida, tenemos partecitas por todos lados. Aquí soy de una forma, aquí de otra, aquí de otra, aquí de otra, y mi vida se divide de muchas partes y no puedo ser uno solo en todos los lugares. Tal vez mis cosas más profundas las tengo escondidas en un ladito donde solamente poquitos conocen. O lo que sí pueden conocer lo coloco ahí y lo pongo muy grande para que piensen que yo soy eso, dividido. No soy uno solo entero. Lo que tenemos que entender que si segmentas tu vida es porque te falta integridad.
La integridad, tal como se lo dije, significa totalidad o uno entero, es decir, el mismo. Porque si yo tengo aquella integridad o totalidad, pasamos al segundo punto, que es donde la integridad significa también autenticidad. Puedo ser auténtico. Autenticidad. ¿Y qué significa autenticidad? Significa ser real, que eres verdadero, no eres un farsante, se podría ocupar la palabra, que no estás estafando a la gente con lo que tú muestras, que no estás fingiendo, que no estás copiando a nadie más y que no tratas de ser alguien más quien tú no eres, porque eres tú, eres auténtico. Y si tienes integridad y actúas con totalidad, sin importar dónde estés, vas a ser el mismo. No importa si yo estoy con mis padres, voy a ser el mismo. No importa si me encuentro al presidente de la República, el mismo. No importa si me encuentro a cualquier persona o incluso a ustedes en la iglesia, el mismo. No tengo que dividir las cosas porque estoy en una totalidad y eso me lleva a ser auténtico. Y no estar mucho tiempo. Hace muchos años, cuando estaban los grandes pensadores de los tiempos griegos, donde estaba Platón, Sócrates, Aristóteles, Eurípides, Aristófanes y todos los fanes que podemos encontrar después, todos ellos tenían ciertas obras. Cuando estaba creando Homero, la Ilíada, la Odisea, que son las más famosas, y todas las demás, ellos las cosas que hacían las llevaban al teatro. Y en el teatro era algo curioso en aquellos tiempos, porque el teatro no es como hoy en día que vemos un elenco de 50, 100, 500 personas en Hollywood, en los grandes escenarios, en Broadway. No era como aquí en estos tiempos, sino que en aquellos tiempos, cuando representaban las obras, era una sola persona. Entonces, ¿qué hacía? La persona que estaba interpretando la obra de estos grandes pensadores tenía una máscara. Entonces hacía como lo que tenía que decir, se daba la vuelta al escenario, cambiaba la máscara, se colocaba otra cosa y salía de nuevo. Y, tanto, y decía la obra. Y hay veces que hasta iba con dos máscaras en la mano. Entonces interpretaba como un diálogo. Se ponía la máscara acá, hablaba como si fuese esta persona, bajaba esa máscara, se colocaba acá y le contestaba. Una sola persona, un actor que desempeñaba distintos papeles, pero que iba de máscara en máscara, en máscara, en máscara. En las obras griegas tenía múltiples roles y muchas máscaras, y eso fue llamado en griego upócrites. ¿Qué palabra se nos viene a la mente? Hipócrita. ¿Ya? Upócrites es el hombre que estaba cambiando de máscaras en cada escena. Y eso se transformó hoy en día y es donde obtenemos nosotros la palabra, tal como ustedes lo dijeron, hipócrita. ¿Qué significa ser hipócrita? Es que no somos los mismos con todo el mundo, sino que para estar con unos nos colocamos la máscara para hablar aquí como intelectual. Pero vamos a este lado y estoy con mis amigos y me cambio y me coloco la máscara para hablar lo que sea con mis amigos. Vengo a la iglesia y busco, aquí está la máscara de la iglesia. Y me coloco esta mientras estoy acá. Voy al otro lugar y me coloco otra máscara. Somos hipócritas, no somos auténticos. Si quieres tener integridad, necesitas ser totalidad. Tienes que tener totalidad, es decir, ser entero, ser completo. Eso de ser completo te lleva a ser auténtico, a tener autenticidad. Y no queremos hacer lo contrario, ¿cierto? Yo le pregunté y todos queríamos ser personas de integridad. Entonces tenemos que empezar a ser totales, tenemos que empezar a ser auténticos y eso nos lleva a otro beneficio que también está involucrado con la integridad, que es la tercera cosa que define la integridad y es la motivación pura. Motivación pura. Va en el hecho de hacer lo correcto y hacerlo por la razón correcta. Una motivación pura significa que la motivación o lo que te lleva a hacerlo es con sinceridad. Significa que tú eres puro de corazón.
se apuntaba, recuerda el primer punto, que bienaventurados los de corazón limpio o corazón puro, y eso significaba integridad. Y el tercer punto es la motivación pura, que significa que tú eres un puro de corazón, porque vas con la motivación correcta desde el corazón, con una motivación honesta a hacer las cosas, no una motivación errónea. Puro de corazón significa que no tienes un motivo mixto, no haces las cosas por dos razones. No es el hijo que le dieron ganas de ayudar a la mamá a hacer el aseo y porque solamente quería hacer el aseo, pero por detrás era para que me dé permiso para salir en la noche. ¿Va con una sola motivación? Va con dos motivaciones, es decir, una motivación mixta, no es una motivación pura, honesta de una sola cosa. ¿Podemos orar porque queremos conversar con Dios? ¿O podemos orar para impresionar a los demás tal como lo hacían los fariseos en los tiempos antiguos? ¿Podemos cantar en la alabanza porque quieres adorar a Dios? ¿O quieres cantar porque quieres que escuchen tu voz y se deleiten y digan, ¡ay, qué canta bonito ese hermano, esa hermana! Motivación mixta. La integridad es cuando eres lo que cuando nadie te está mirando. La integridad se ve cuando nadie te está mirando. Esos son los momentos difíciles donde uno expresa realmente si nuestra motivación es pura o nuestra motivación es mixta. La integridad es realmente lo que piensas, actúas y haces cuando nadie lo va a saber. Ahí es donde realmente se ve la integridad. Porque tal como le dije, es muy fácil tomar una máscara y colocársela. Pero cuando tú estás solo, ahí realmente se ve si estás con un corazón mixto o con un corazón puro entregado a cierta cosa en específico. Si nos fijamos y tomamos esa motivación mixta, llegamos a lo que le dije al inicio. Es porque estamos más centrados o más interesados en nuestra imagen, por cómo nos ve la gente. Y nos olvidamos de que Dios está interesado en la integridad de las personas. Dios no está interesado en tu reputación o cómo te ve la gente. Dios está interesado en tu carácter. Siempre apunta Dios hacia el interior, no apunta hacia las cosas que podemos ver en el externo. Reputación es lo que todos creen que tú eres. ¿Estamos claros con aquello? Reputación es lo que todos creen que tú eres. La integridad es lo que realmente eres o lo que eres. Entonces, ¿qué nos encargamos muchas veces? De que nuestra reputación esté en lo alto, lo que la gente ve esté acá, pero lo que realmente soy está en el piso. Cuando a Dios le interesa totalmente al revés, que la integridad está acá, lo que tú eres sea lo alto y la reputación allá. Y créeme que cuando nosotros hacemos eso, Dios se encarga de que eso igual suba. Pero, tal como le dije, motivación pura. Hay que hacerlo por este motivo, no por este motivo. Es lo que Dios está interesado. ¿Qué nos dice Dios acerca de esto en su palabra? Vamos a Proverbios 3:32. ¿No están sus hojitas? Proverbios 3:32. Dice así, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con todos, es con los justos. O sea, Dios abomina al perverso, pero dice que su conexión íntima está con los justos. Eso habla sobre un corazón puro o de una motivación pura. No es un corazón retorcido, no es un corazón perverso, no es un corazón pervertido, no es un corazón engañoso, no es un corazón denigrante, no es un corazón con maldad, no es un corazón falso, no es el verdadero tú que tú le representas a la imagen. El Señor aborrece a aquellos que muestran aquello, un corazón falso. Quiere a aquellos que tengan un corazón puro. ¿Cuáles son los tres que es integridad en base a la Biblia? Número 1, totalidad. Número 2, autenticidad. Y número 3, motivación pura. ¿Puedes ver esto en tu vida? Y después, cuando avancemos más, va a ser un análisis de nuestra vida y va a ser tal vez duro decir, ¿sabes qué? Yo no he estado siendo íntegro, yo he estado fallando.
va a ir diciéndonos, ¿sabéis que no he sido una persona íntegra a lo largo de este mes, este año, el año pasado no lo he hecho? Pero vamos a analizar y lo vamos a hacer con dos cosas. Primero vamos a ver algunos beneficios de un hombre o una mujer con integridad, ya que hay muchos beneficios en la escritura y hay muchas promesas que Dios pone para las personas que son íntegras, pero no tenemos tanto tiempo para analizar tantos versículos, por lo tanto vamos a ver una pequeña lista de 3 de promesas que Dios tiene para aquella persona que es íntegra. Yo les dije, ¿quieren ser bendecidos? Muchos dijeron, amén. Por lo tanto, estos son 3 beneficios si tú llevas esta vida y cómo Dios te va a bendecir si tú cumples los puntos que estamos mencionando. Vamos a ver solamente estos 3. Y esto nos deja un ejemplo de cómo podemos empezar a trabajar desde que termina el culto y la semana que viene para ser un hombre o una mujer de integridad. Una de las bendiciones que llega cuando tenemos integridad es la bendición de la estabilidad personal. Todo esto producto, tal como les dije, esto se ve reflejado cuando se ve una persona que se mueve con totalidad, con autenticidad y con motivación pura. Eso lleva a una persona con integridad y eso lo lleva a vivir con una clase diferente de confianza. Porque no quieres ser falso todo el tiempo, no tienes que estar pendiente de estar poniendo la cara correcta o el carácter correcto o la emoción correcta con ciertas personas, sino que ni siquiera te preocupas por aquello porque eres la misma persona en todos lados. Eres capaz de tener una clase diferente de confianza cuando tienes integridad y cuando te conviertes en las personas que les gustaría ser. Cuando tú mueves en confianza que te lleva producto de la integridad, tú te vuelves ejemplo de otras personas que digan yo quiero ser como esa persona. Porque al tiro tú reflejas algo distinto, esa confianza distinta que no viene de parte de ti, sino viene de parte de nuestro Señor al cumplir con la totalidad, la autenticidad y la motivación pura. No eres un farsante, hay algo en esa clase de confianza que no solo es atractiva para ti, sino que también es atractiva para las otras personas, de decir, tal como les dije, quiero ser como tal persona, quiero ser como tal persona. Nos volvemos un ejemplo. Proverbios 10, versículo 9, nos habla sobre esta clase de confianza que se genera producto de llevar una vida con integridad. Dice, el que camina en integridad anda, no lo decimos nosotros, no lo dice pastor, lo dice la misma Biblia. Dice, el que camina en integridad anda confiado. Más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Tenemos dos opciones. Dos opciones, el beneficio o la consecuencia de no serlo. Pero Dios te dice que vas a caminar y vas a andar confiado. Porque tal como le dije, no te voy a estar preocupado de ser un hipócrita, de andar con una máscara en un lugar o de andar con otra. Me relajo y confío en lo que ya soy, en la persona íntegra en la cual me estoy moviendo en la vida. Proverbios 11:3 nos dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad de los rectos los encaminará. O sea, te va a mostrar el camino, vas a poder avanzar con confianza, vas a poder elegir la decisión correcta que tú tengas, producto de haber llevado con integridad tu vida durante el último tiempo. No vas a deambular de lado en lado sin saber qué decisión tomar, porque Dios te empieza a mover. Dios te empieza a mostrar. Y no sé si hoy tal vez tú te encuentras en un momento de transición, donde hay distintas opciones, no sabes qué hacer. Tal vez tus hijos se están yendo a la universidad, un mundo distinto, y tú no sabes qué decisión tomar, cómo lo vas a hacer, que acá, que allá. Tal vez cambiaste de trabajo durante el último tiempo o tomaste una nueva opción y no sabes qué hacer. ¿Qué haces después? La Biblia nos dice que cuando tú tengas pureza de corazón, cuando tú te muevas con integridad, ves mejor a Dios y lo que Dios quiere para tu vida y los propósitos de Dios en tu vida. Si estás sufriendo un momento de transición en estos momentos, que estás pasando de esto a algo nuevo, tienes que moverte con integridad.
porque Dios mismo va a enclarecer los caminos y mostrarte cuál es la decisión correcta, qué tengo que hacer, qué no debo hacer. Y eso Dios nos dice cuando nosotros nos movemos con integridad. Nos da una estabilidad personal, nos da confianza, y esa misma confianza en Dios y en nosotros mismos nos lleva a tomar decisiones correctas y que Dios nos muestre qué quiere para nuestra vida. ¿Sería mucho más fácil cuando tomemos decisiones sin estar nublados? Muchas veces tomamos decisiones nublados por las emociones, por una situación que te está pasando, porque el de acá dijo esto, porque el de acá dijo acá. Decisiones nubladas. Cuando tú eres alguien íntegro, esa confianza te lleva a tomar decisiones claras y Dios mismo te dice, esto quiero para tu vida. Esto quiero que tú hagas, esto no quiero que hagas. Así te vas a mover, así no lo vas a hacer. Y todo eso solamente por una bendición, que es vivir con integridad. Solamente con aquello. Una segunda bendición de integridad es un legado que perdura. Un legado que perdura. Tú recibes este legado que perdura cuando tú te mueves en integridad. Si tú piensas que en tu vida y que tu mayor legado está en tu integridad, eso va a durar generación tras generación. Distinto a lo que pensamos, porque todo lo demás se pierde. Todo el dinero que tú logres acumular se lo va a quedar otra persona. Todo el esfuerzo que tú pusiste en la casa se lo van a quedar tus hijos. O se lo van a dividir y van a vender y se van a quedar. Todo lo que nosotros hagamos, todo el auto que tengas, va a desaparecer en algún momento. Todo eso se va a perder. No deja legado. Solamente se pierde. Pero nos dice que lo que hacemos en nuestro interior, nuestro corazón, nuestra integridad, eso, el carácter va a proyectarse generación tras generación. Cuando muchas veces la Biblia menciona que el pecado iba a traspasar de generación en generación, apunta a lo mismo. Es el legado que una persona le deja a su hijo. Y recuerden, como dijo Pastor, el 90% de las cosas que hacemos es porque se las vimos a los padres y se las repetimos a ellos. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué hace el arroz así? No te dice, no, es que esta zanahoria cuando tú la picas de esta forma tiene un mayor y suelta mayor sabor y esta es la cantidad de sal porque regula. No dicen eso. ¿Qué dicen? Porque me enseñó así mi mamá. Lo que dejó la mamá, ese es el legado. Está dejando un legado con el arroz. No después una casa, un legado, sino aquellas cosas. El interior es lo que se va a proyectar generación tras generación. Así que si tú cometes un error, posiblemente tu hijo tenga la misma probabilidad de cometer ese error en el futuro porque fue lo que vio. Y ese es el legado que perdura. Cuando tú te mueves con integridad, dejas un legado gigante. No físico, pero sí un legado muy grande para las siguientes generaciones en tu vida. Proverbios 20, versículo 7. Ese hermoso libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Ven cómo traspasa hacia las generaciones cuando alguien es íntegro? Porque siguen el ejemplo de la persona que les está dando. Y es una bendición, mamás y papás, el carácter que te haya tocado, tú estás siendo una bendición para tus hijos o puede ser también una maldición para tus hijos para que repitan tus errores. Pero si nos movemos con integridad, ese rango de fallo se achica mucho y permite que tus hijos tomen un buen ejemplo para poder seguir adelante con sus vidas. Y déjame decirte que si tú les das un buen ejemplo, ellos después cuando tengan hijos, posiblemente repliquen el mismo ejemplo que tú les diste hacia aquellos. Y es una invitación no solamente a los que tienen hijos. En este caso a mí es una invitación de cómo voy a ser yo como padre en un futuro cuando tenga mis hijos. Voy a ser un hombre íntegro
que les dé un buen legado que perdure a mis hijos? ¿O seré alguien que no deja un buen legado? ¿Actualmente le estás dejando un legado grande a tus hijos con integridad o ese legado está ahí nomás? ¿A tus nietos le estás dando un gran legado o estás dejando un mal ejemplo? Es un desafío tremendo que nos conlleva la integridad. Hay que tratar de moverse con integridad, con esa totalidad, con esa autenticidad, con esa motivación pura, y eso te va a permitir dejar un legado que perdure. Muchos de nosotros conocemos la historia de Job, ¿sí? ¿Hay alguien aquí que no conozca la historia de Job? Todos la conocemos, ¿cierto? Un hombre que lo tenía todo, ¿ya? Era uno de los más, si no el más millonario en aquel tiempo, con su empresa que tenía en aquellos tiempos. ¿La empresa de qué era? ¿Se acuerdan? Que también es típico que en la zona. Y no es papaya y tampoco es uva. No. Su empresa vendía quesos, ¿ya? Tenía quesos. Quesito de cabra, quesito. Él era un hombre exitoso en el ámbito financiero, producto de todos los animales que tenía. De hecho, la Biblia nos hace la cuenta de todo lo que hacía, lo que tenía, los bueyes, los camellos, gigante. Y vendía quesos. Y ese hombre, de un día a otro, lo perdió todo. Excepto una cosa, su integridad. Se mantuvo íntegro aunque lo había perdido todo. No sabía por qué lo había perdido, pero decidió y dijo, voy a tener integridad ante todo lo que me pueda suceder. Job 8, versículos 5 al 7, dice esto. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Habla de una vida bendecida? Lo habla. Y dice, buscares a Dios, rogares a Dios, fueres limpio y recto. ¿Símil a integridad? Lo mismo. Dice que hará próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será mucho más grande. Un legado. Algo aquí va a ser mucho más grande cuando no lo imaginamos. Job decidió en su vida tener la integridad a pesar de tener el momento más difícil. Perdió a su esposa, se murieron sus hijos, perdió su ganado, su esposa después lo dejó y no quiso estar nada con él, tuvo problemas con sus amigos, le dio lepra, pero a pesar de todo ese problema gigante que nosotros podemos imaginar, él dijo, voy a ser íntegro. Y ya sabemos cómo termina la historia, ¿cierto? ¿Fue bendecido una vez de lo que tenía? No, fue bendecido doblemente de lo que tenía. O sea, imagínense, si hacía 300 quesos, ahora hacía 600 quesos. Dios le bendecía mucho producto de que él era íntegro. Algunos de ustedes yo sé que han pasado por momentos difíciles. Todos hemos pasado por momentos difíciles en esta vida. Puede ser la pérdida de un familiar, tal vez la pérdida de cosas monetarias o incluso tal vez la pérdida de la integridad. Y debido a la pérdida de integridad, en esos momentos difíciles nosotros empezamos a decir, ¿sabes qué? No me importa, ya me equivoqué, así que voy a seguir haciéndolo, total, ya fue ya perdí mi integridad. Pero déjame decirte que eso no es así. Tu legado se sigue permaneciendo a pesar de que te hayas equivocado 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y es el momento, siempre cada vez que te equivocas, para tomar otra dirección de tu corazón y decir, voy a cambiar el legado que estoy dejando. En ese momento difícil que estás pasando, donde cometes un error, es el momento de decir, cambio la dirección de mi corazón. No es el momento de decir, ya lo hice, ya voy a seguir haciéndolo, o qué me importa. No importa a pesar de que hayas perdido la integridad, algún día Dios te va a bendecir por haber cambiado ese camino. Recuerden, Dios no se interesa en los errores que has cometido, se interesa en la dirección que tu corazón tome después de haber cometido esos errores. Todos nos hemos equivocado tal vez en el último tiempo, ayer, esta semana, incluso hoy día, pero Dios te está diciendo,
tranquilo, yo te puedo perdonar aquello. Me importa más qué vas a hacer ahora en adelante. ¿Vas a seguir igual o vas a seguir avanzando y tratando de guiarte al camino de Dios? Eso es lo que busca Dios, un legado que perdure. A pesar de que nos equivoquemos, tomar nuestro camino, reivindicarlo y avanzar para dejar un legado. Para los padres, ¿qué legado le van a dejar a sus hijos? Para los hijos, ¿qué legado le puedes dejar a tu hermano? Tu hermano también te observa y ve lo que tú estás haciendo. ¿Qué legado le vas a dejar? Para los abuelos, a sus hijos, a sus nietos, ¿qué legado están dejando? Si es un legado de integridad, va a perdurar generación tras generación, con una bendición mayormente tremenda. Luego hay una tercera bendición que nos menciona, y va en una bendición por sobre las cosas que estamos viendo actualmente así, y es la bendición de recompensas en la eternidad. Y este tiene un sentido mayor de bendición, porque esta no es una que perdura generación, 2 generaciones más, 3 generaciones más. Esta es una bendición que perdura para siempre. Es una bendición y recompensas en la eternidad, o sea, algo que perdura para siempre. Y veo en la Biblia que nos dice esto en Mateo 25, versículo 21. Y Dios nos va a decir un día así. Esperemos, si es que nos movemos con integridad, Dios va a decir esto. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y si puedes subrayar o encerrar 2 palabritas que tenemos en ese versículo, y dice sobre poco. Subrayen esas 2 palabras, sobre poco, ya que ahí es donde están las recompensas. Ahí es donde nosotros podemos empezar a trabajar y ahí es donde está la integridad verdadera. En los grandes momentos o grandes eventos o grandes escenarios donde vayamos a estar, es súper fácil demostrar lo correcto. En lo poco, cuando estamos solos, cuando nos vemos enfrentados a situaciones que nosotros solamente sabemos, ahí es donde se mueve el hombre de integridad. Es súper fácil, tal como le dije aquí en la iglesia, demostrar una pantalla. Todos te están viendo, el ambiente te rodea, por lo tanto no te conlleva a hacer cosas malas o a que se te salga o a hacer lo que estás sabiendo que es incorrecto. Aquí no cuesta. ¿Dónde cuesta? En las cosas pequeñas, en los lugares donde tú ya sabes dónde estás fallando o dónde te está mirando. Yo se lo dije a los jóvenes, la vez estábamos hablando sobre nuestro actuar en cómo somos en el colegio y cómo somos en la iglesia. Y yo vi un reportaje que decía de un pastor que decía, a quien tú lideres, tienes que demostrarle y decirle también en las cosas que tú te equivocas. No tienes que demostrar una careta perfecta, sino que tienes que decirle también en lo que tú te equivocas. Y yo le dije ese día a los jóvenes, cuando hablamos de la comparativa, le dije, yo también en el colegio me equivoqué. No soy un ser perfecto desde que nací hasta que me ven hoy en día. Cometí errores también. Y yo en el colegio, en mi época entre séptimo a primero medio, tenía muchos problemas con mis palabras. ¿Ya? Con mis palabras. Siempre por el hecho de estar con mis amigos, de no sentirme menos o que ellos me respondan de una forma y yo no poder responderle, empecé a ocupar las mismas palabras que ocupaban ellos. Pero cuando venía a la iglesia, ¿creen que se me salía alguna? Ninguna. Ninguna. Porque es muy fácil. En lo mucho, cuando hay mucha gente cristiana rodeándote, es súper fácil porque nadie te conlleva a hacer eso. Pero en los momentos pequeños donde yo estaba solo con mis amigos en el colegio, ahí no estaba siendo íntegro. Estaba fallando. Y cuando se trata de integridad, en esas cosas pequeñas, cuando nadie te está mirando, es donde tú tienes que trabajar en la integridad. No tanto acá, donde uno sabe que puede fallar. Nadie desearía que
todas las elecciones pequeñas que hicimos en nuestra vida o en la semana pasada se pusieran en una pantalla? ¿Le gustaría que esas decisiones pequeñas donde se equivocó las proyectáramos aquí todos los domingos? Pasa primero el hermano Oscar, ya, y sale la imagen del hermano Oscar, después el Iván. ¿Le gustaría que pusiéramos todos esos pequeños donde nos equivocamos? Yo creo que a nadie, ¿cierto? ¿Hay alguno que le gustaría que lo pusieran? Ninguno, ¿cierto? Y lo mismo tenemos que hacer. Es muy fácil hacer una lista de pecados y fracasos en las cosas pequeñas y exponerlas ahí, pero lo importante es que Dios perdona aquellas cosas y las decisiones que tú vas a tomar de ahora en adelante para que en esos momentos pequeños seas íntegro y eso te lleve a mayor bendición. Nos dice el versículo, dice, en lo poco has sido fiel. En esos momentos donde tú sabes que estás solo y no se está moviendo la integridad en tu vida y que solo tú sabes, si eres fiel ahí, Dios te va a dar mucho más y te va a bendecir mucho más de lo que tú imaginas. Pero ahí es donde hay que trabajar. Vamos a tomar esos momentos donde nos cuesta, vamos a ponerlas con Cristo y Él nos va a perdonar por si es que cometemos un error y también nos va a ayudar a salir de aquello. Cuando hacemos eso, nuestra contabilidad empieza a subir de este lado. Yo soy poco en lo fiel, empieza a subirlo en lo grande, para la eternidad, donde Dios te va a bendecir. Si hacemos cosas pequeñas, se mantiene ahí y no sube. Todos deseamos mejores contabilidades en el cielo, ¿cierto? Todos quieren que suba su puntaje en el cielo. Me imagino que sí. Entonces hay que empezar a movernos en lo pequeño. Nadie sabe eso pequeño. Tal como les dije, es un punto personal donde uno solo sabe en qué está fallando. Tal vez ni siquiera tu esposa sepa en lo que está fallando, tal vez ni siquiera tus padres sepan en lo que está fallando, ni siquiera tus hijos sepan en qué está fallando tú como mamá, pero tienes que salir a mejorar, porque le estás haciendo daño de igual manera. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando tú tomas esas decisiones, cambian la eternidad. ¿Afectan aquí? Sí, porque empiezas a ser íntegro, pero también afecta la eternidad. Entonces, ¿cómo podemos conseguir, cómo podemos desarrollar la eternidad? Si estamos interesados en tener estabilidad personal, ¿le gustaría tener estabilidad personal? ¿Le gustaría dejar un legado a sus hijos, a las personas que lo rodean? ¿Le interesaría en las recompensas que tiene para la eternidad nuestro Dios? Entonces, ¿cómo conseguimos o cómo nos movemos para conseguir la integridad? En el Salmos 15, del 1 al 5, dice esto: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Se está preguntando, ¿quién morará en tu monte santo? Versículo 2, el que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Versículo 2 es el clave. ¿Qué nos dice? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Otra vez volvemos a lo mismo. El puro de corazón es el que accede a todas esas bendiciones. ¿Quieres tener seguridad en tu vida? Ser seguro de lo que haces, tener aquella confianza. ¿Quieres deshacerte de la inseguridad tal vez por la cual estás viviendo hoy en día? ¿Quieres tener estabilidad en tu vida? Ten integridad. Es lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. La Biblia dice que el hombre que camina en integridad, camina firmemente, seguro de lo que va a hacer, que tiene seguridad. Y tal vez muchos de acá, tal como les decía, estamos en un proceso de transición y no sabemos qué hacer,
¿qué voy a hacer? Si me va mal en esto, ¿cómo me muevo en esto? Si no puedo hacer esto, se me arruina este plan, ¿qué hago? El que camina en integridad, camina firmemente, seguro de lo que va a hacer con confianza. Pero todo eso producto de haber tomado la decisión en su vida de moverse en totalidad, autenticidad y motivación pura. Lo que quiero hacer ahora, y es lo que les mencionaba antes, es dar una pequeña lista de verificación, ¿ya? Porque vamos a completar los puntos y usted va a tener que poner un ticket o una X si está fallando en ese punto, y ahí nos va a decir, y yo le dije, ¿por qué es duro hoy día? Que nos va a golpear a decir, parece que no soy íntegro. Parece que nos estamos moviendo con un corazón puro últimamente. No va a tomar mucho tiempo explicártelo, tampoco ilustrarlo, porque son momentos que vivimos regularmente y lo vas a entender rápidamente. La integridad exige que en cada área de tu vida sea tratada con la misma intensidad. La misma intensidad que le colocas acá, debes tener la misma intensidad en este motivo. Si yo tengo el mismo compromiso en mi matrimonio como la tengo tal vez en mi carrera como profesional, vamos a estar ok. ¿Cuándo se producen problemas? Cuando nuestra intensidad no es la misma hacia todos lados, nuestra totalidad. No somos enteros en todas partes. Dices, voy a tener el mismo compromiso en mi ministerio como lo tengo en mi paternidad. Tal vez le dedicamos mucho al ministerio y olvidamos la paternidad, tal vez dedicas mucho a la paternidad y descuidas tal vez un ministerio, tal vez descuidas tu paternidad y no tienes la misma motivación como para generar dinero o trabajar en aquello. Le pones más motivación a generar dinero que a cuidar a tu familia. Todo aquello nos lleva a falta de compromiso en nuestra integridad. Y hay que tener la motivación correcta para poder desarrollar la integridad en las distintas áreas. Son 6 puntos, por lo tanto, voy a tener que dedicarle la misma motivación a los 6 puntos. ¿Es difícil? Sí, pero eso conlleva ser alguien íntegro. Número 1, y acuérdense, yo lo voy a decir, y no hay mucha explicación, así que apenas termine el punto, ticket o X. Te conviertes en una persona de integridad, número 1, al cumplir mis promesas. Capacito que alguno ni haya hablado y ya le colocó una X o un ticket. Pero espere que hablemos. La gente de integridad cumple su palabra. Si dicen que lo harán, lo hacen. Si dicen que ellos ahí estarán, ahí van a estar. Si dicen que puedes contar con ellos, vas a contar con aquellos. La gente de integridad cumple sus promesas. ¿Ya? Hay un hermano aquí que me dijeron que me iban a invitar a su casa y todavía no conozco su casa, así que si quieren ser íntegros, cumplan la promesa que me hicieron de ir a comer una hamburguesita. Tienen que ser íntegros. La integridad verbal, o sea, nuestra integridad de palabras, es decir, de lo que decimos, lo cumplimos, nos dice en Proverbios 25, versículo 14. Dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Es decir, no tiene valor. ¿A qué apunta? A una nube que no tapa el sol, que no trae lluvia, que no tiene ningún resultado. Dice que asimismo es el hombre que se jacta de su falsa liberalidad. Es decir, si yo digo y prometo como una nube que fuese a llover y no llueve, así es el hombre que no cumple sus promesas. Lo mismo lo apunta, como una nube cualquiera, no una nube de bendición. Así que mi pregunta para ti es, ¿qué promesas has hecho que no has cumplido y que necesitas cumplir por el bien de la integridad? ¿Hay alguna promesa que hayas hecho este último tiempo y no la has cumplido? ¿De manera personal o de manera familiar, de manera financiera, de manera educativa? Hiciste una promesa y tal vez te olvidaste. Si quieres ser alguien de integridad, necesitas cumplirla. ¿Has hecho algunas promesas a tus hijos tal vez? Le dijiste que ibas a pasar más tiempo con ellos, que le ibas a dedicar más tiempo y tal vez no lo has hecho. Déjame decirte que las promesas rotas son la causa número 1
de amargura de los niños. Distintos estudios y preguntas que se le han hecho a los niños donde sienten pena es porque sus padres no cumplieron una promesa que les hicieron. Las promesas rotas de padres que dijeron, pero mamá, tú me dijiste, pero papá, tú me dijiste, y rompes esa promesa. Tal vez has hecho una promesa a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo, que ibas a cambiar en algo y no lo has hecho. Alguien que es íntegro debe cambiar aquello. Es una promesa rota y no se mueve en integridad. ¿Le has hecho una promesa a Dios? ¿Le hiciste una promesa espiritual? Tal vez un voto de decir yo no voy a hacer más esto, esto, tanto, y no lo has cumplido. Déjame decirte, eso falta de integridad. Y yo sé que muchas veces decimos, no, es que las circunstancias han cambiado, es que pasó esto de acá, y déjame decirte que eso no importa. Tú has hecho una promesa y tienes que cumplir tu palabra. Y eso es una persona de integridad. Ticket X. ¿Cómo les fue? De ahí, no. Vamos con la segunda, que se va poniendo mejor. ¿Ya? Se va poniendo mejor, así que con la segunda. Te conviertes en una persona de integridad al pagar mis deudas. Escuché al tiro, oh, hasta acá se escuchó. Yo le dije, se va poniendo mejor, le dije. Puede pensar que tal vez esto no tiene nada que ver con alguien de persona de integridad o con la Biblia, pero es algo importante para Dios. Esto se llama integridad financiera. Recién era integridad verbal. Lo que digo, lo hago. Lo de ahora es integridad financiera. Pagar mis deudas, una integridad financiera. La Biblia dice una y otra vez, de la manera que tú utilices tu dinero, es una prueba para tu integridad. Como tú utilizas tu dinero, es una prueba de tu integridad y lo vimos hace un tiempo, ¿recuerdan? Con la salud financiera cuando vimos transformados. ¿Gastas más dinero del que ganas? Eso falta de integridad. No estamos administrando sabiamente como nos dice la Biblia. ¿Te endeudas por cosas que no puedes pagar? Eso falta de integridad según lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice que las personas íntegras pagan sus deudas. Es como cumplir tus promesas financieramente. No voy a entrar en todas las diferentes maneras, pero déjame darte un par de ellas y que nos menciona aquí en un par de versículos. En primer lugar es, no dejes de pagar tus préstamos ni de pagar tus tarjetas de crédito. ¿Ya? Yo le dije, no vamos a hablar y no va a ser difícil de entender, no vamos a hablar de cosas tan fuera de la normalidad. Son cosas de día a día que cada uno vive. De pagar deudas, de una tarjeta de crédito. Salmos 37, versículo 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Más claro no puede ser el versículo. Yo le dije, hablamos de cosas que están sucediendo siempre en nuestra vida. Ahora, para aquellos empresarios, a ver, tal vez algunos van a tomar de forma personal, no defrauden al gobierno con los impuestos o no muevan sus impuestos de manera fraudulenta. Romanos 13, versículos 6 y 7 nos dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y no sirve, no, es que el gobierno ahora está malgastando la plata, que yo doy plata y mira cómo están las calles. No importa, hermano, Dios dice, no defraudes con los impuestos. Para todos aquellos amigos empresarios que tenemos aquí en la iglesia. Paga las deudas, tarjeta de crédito, préstamos, y para aquellos, los impuestos, no defraudes porque Dios nos dice. Y eso nos habla de alguien financieramente íntegro o integridad financiera. Número 3. Ticket o X. Coloque ahí al lado del título. Ticket o X. Si tiene todo pagado, está ok. Si le falta una letra o una cuota, hay que marcar.
¿Cierto? Número 3, rehusar el chisme. Rehusar el chisme. Esto lo vemos como la integridad relacional. Rehusar el chisme apunta a la integridad relacional. Primero, integridad verbal, lo que digo lo hago. Segundo, integridad financiera. Tercero, integridad relacional. Y apunta a lo que ya conocemos todos como el chisme. No hables con un grupo de personas y luego vayas a otro grupo de personas y le cuentes todo lo que hablaron en ese grupo. Si halagas a alguien y le dices, no, hoy que te ves bonito, oye hermano, la pinta que trajiste hoy día a la iglesia, y después vas con tu compinche de la iglesia, oye, ¿viste a la hermana cómo se vistió? Parecía circo payaso. Mal. Todo se apunta. Incluso tal vez dentro de la familia muchas veces cometemos errores de chismear producto de actuaciones de otras personas de la familia y muchas veces cometemos ese error. No vas donde alguien y lo tratas como tu mejor amigo y luego detrás de ellos o avanzando de ellos le colocas el pie para que se caiga, producto de tus chismes. La Biblia dice que te falta integridad si estamos haciendo eso. No la tienes y no vas a tener la bendición de Dios en tu vida si nosotros seguimos chismeando. Y muchas veces ni siquiera percibimos cuando estamos chismeando. Entonces es algo donde uno tiene que estar súper atento de no caer en el chisme. La Biblia, pero antes también, ustedes saben que legalmente también es delito a la persona que recibe un producto robado. Se le conoce como receptación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no solamente es el delito de robarlo y tomarlo a llevar a un lugar, sino también es delito recibirlo. De la misma forma es con los chismes. No solamente es pecado tomar esto e ir a decírselo a la otra persona, sino también es pecado prestar atención a lo que te vienen a decir. También es lo mismo que el delito como les mencionaba. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Cada vez que nosotros chismeamos, que llevamos con el cagüín, como se le conoce en Chile, perdemos nuestra integridad. Cuando hablamos a espaldas de otra persona, cuando te dicen puedes guardar un secreto y a los 10 minutos ya lo sabe otra persona, perdemos la integridad que nosotros tenemos. Proverbios 11, versículo 13, dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu del fiel lo guarda todo. El espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué tan bien está tu espíritu? ¿Estás siendo un chismoso que muestras el secreto a todos? ¿O estás siendo alguien puro de corazón, de un espíritu puro que guarda aquel secreto que te mencionaron? Esa persona es la que se mueve con integridad. ¿Recuerdan una de las reglas de Transformados cuando tuvimos los grupos? Que decía, lo que se dice y pasa en el grupo, queda en el grupo. Y está establecido en las reglas que nosotros vimos, ¿cierto? Y es porque todo el mundo necesita un lugar seguro donde estar. Y no se puede generar ese lugar seguro si es que está el chisme rondando. La otra vez escuché yo a un pastor que decía que uno de los pecados más graves dentro de la iglesia es el chisme, porque crea un ambiente que expulsa el hecho de que nosotros podamos confesar nuestros pecados. Si viene alguien que quiere decirte, ¿sabes qué me estoy equivocando en esto? No lo va a hacer, porque sabe que lo que le diga lo va a saber otra persona. Y perdemos una de las principales funciones en la iglesia, que es ayudar a los hermanos a salir de aquellos problemas y encaminar su vida a Cristo. Si existe el chisme, se pierde todo eso, porque nadie va a querer decir su pecado. Nadie va a querer decir en qué se está equivocando. Por eso hay que tener cuidado y debes ser real y ser tú mismo y no divulgar lo que las demás personas te dicen a ti. Aquellos verdaderos amigos están en tu vida cuando todos los demás salen. Aquellos auténticos, aquellos que guardan ese secreto, esos son amigos y van a estar ahí cuando todos los demás se vayan producto de que tú tuviste un problema. ¿Pueden guardar un secreto? ¿Les puedo decir un secreto, no? ¿Alguien quiere responder ahora? Bien, aprendimos la lección, ¿cierto? Entonces, ¿hemos tenido chismes en nuestra vida?
ticket X en este último tiempo. Algunos se van a hablar en este 2025, como llevamos poquitos días. Algunos se van a hablar desde el año pasado. Pero Proverbios 10, versículo 18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. La integridad se desarrolla cumpliendo aquellas promesas y teniendo cuidado con lo que decimos, pero también con lo que estamos escuchando. Debemos prestar atención con las dos cosas. Número 4. Maneras de desarrollar nuestra integridad es, número 4, dar mi diezmo. La Biblia nos menciona y nos dice que una de las maneras donde Dios prueba nuestra integridad es al momento de diezmar. Es probada a través del diezmo. Número 4, dar mi diezmo. Le confío a Dios mis finanzas, lo pongo en primer lugar con las primicias hacia Él. Donde pones tu dinero primero es lo más importante para ti. Donde va primeramente tu dinero, eso es lo que está tomando importancia para ti. Si lo pones a Dios, es porque se lo estás dando a Dios. Y dice, Jesucristo mismo dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por lo tanto, si tu dinero, lo primero que haces es a Dios, ¿dónde está tu corazón? En Dios. Sobre el diezmo. Malaquías 3, del 8 al 10 nos dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y la canción que cantábamos en tiempos antiguos, que dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Alguien que es íntegro en la parte del diezmo, bendición hasta que sobreabunde. No sé si quieren esa bendición en su vida. ¿Alguien quiere que sobreabunde bendiciones en su vida? O sea, que no baste con llenar, sino que se desparrame en nuestra vida la bendición de Dios. Hay que estar enfocado. Y esta es una prueba y también una promesa y un reto que nos hace hacia nosotros. Dios te está diciendo: ¿confías en mí? Atrévete a confiar en mí. ¿Tienes la integridad de ponerme en el primer lugar en tus finanzas? Y ahí es donde tú accedes y te conviertes en una persona de integridad. Cumples tus promesas, pagas tus deudas, te niegas a chismar, diezmas fielmente. Y número 5, hacerlo mejor en el trabajo. Número 5, hacerlo mejor en el trabajo. Y esto puede ser como integridad empresarial o integridad profesional. Tenemos, y diezmar es integridad espiritual. Tenemos integridad relacional, integridad financiera, integridad espiritual, y esta es integridad empresarial o profesional. La del chisme es integridad relacional. Esto es la integridad profesional, de tener integridad donde tú trabajes o donde te estés desempeñando actualmente, sea en el lugar que sea. ¿Haces lo mejor en tu trabajo o simplemente te apagas cuando el jefe no te está mirando? ¿Ya? Aparece el jefe y mueve las cosas, mueve los dedos más rápido en el computador, empieza a hacer lo mejor, y cuando sale el jefe, saca el celular y TikTok. Y ahí nos quedamos pegados. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos haciendo lo mejor en el trabajo o simplemente nos hacemos los locos cada vez que podemos? Tal vez el resto también está haciendo lo mismo y tú te sumas a aquello y te pones a jugar, como en los tiempos antiguos, el solitario en el computador. Hoy en día casi nadie juega ya solitario, pero en los tiempos antiguos se abría el solitario en el computador y venía alguien y cerraba la pestaña y te ponía a hacer otra cosa. Tal vez estás tomando
Estás tomando un pingüinito que sobró y se cayó de la camioneta y lo estáis tirando para el lado del pingüinito. Estás sacando algo tal vez que no era tuyo de la empresa. A eso se refiere. ¿Estás haciendo bien en tu trabajo o te estás comportando no de manera íntegra? Para aquellos tal vez que se desempeñan de manera profesional y aquellos que se vienen a la universidad, ¿vas a pedirle a tus compañeros que te marquen presente cuando ni siquiera estabas en la clase? ¿Por qué pasa? Oye, márcame como si hubiese ido a la U. Los compañeros le marcan. Si estás siendo íntegro en la parte profesional, donde te vas a desempeñar futuramente, puedes haberte nunca dado cuenta tal vez de esto, pero Dios considera como un pecado grave el que no trabajes un día completo si se te paga para trabajar un día completo. Para Dios es un pecado grave. Dices "Es que tal vez todos los demás igual son flojos. Nadie trabaja duro en la oficina, así que ¿para qué yo voy a trabajar duro? ¿Y qué? ¿Qué tiene? Ellos no son seguidores de Cristo. Tú sí lo eres. Tú sí llevas un cartel adelante tuyo que dice soy hijo de Dios y eso es lo que tú representas. Ellos tal vez no se preocupan de dejar un legado en sus vidas, pero un cristiano que quiere moverse en integridad debiese hacerlo, porque eso lleva a la estabilidad personal. Así que los demás trabajen duro o no lo hagan, eso no te debes importar, sino que a ti te debes importar el que tú lo haces porque eres una persona íntegra, que tiene un corazón puro, que eres total, que tienes autenticidad producto de tu relación con Cristo. Proverbios 18, versículo 9, dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Esto no está hablando la Biblia. Otra versión del mismo versículo dice, el perezoso es tan malo como el que destruye las cosas. O sea, alguien que no está cumpliendo, que está siendo perezoso, lo pone al civil de algo mucho peor. Por lo tanto, cuando estamos profundizando bastante aquí, dice que si no voy a dar un trabajo de un día completo por el salario de un día completo, a pesar de que tú odies tu trabajo, de que tal vez no te guste, Dios se enfoca en que tú estás saboteando el negocio de tu prójimo. Porque al tú no trabajar completo, estás pasando a llevar a la persona que te contrató a ti y por lo tanto estás faltando del amor hacia tu prójimo. Hacia allá lo enfoca Dios. Y nos olvidamos, y yo se los mencioné hoy día al Ministerio de Música antes de tocar en la mañana, pero con otro versículo, pero esto apunta a lo mismo. Y Efesios 6, versículo 6, y esto nos olvidamos muchas veces, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, en tu trabajo no estás trabajando para el ojo de tu jefe, estás trabajando para Dios. Ese es el enfoque y ahí cambia totalmente todo lo que tenemos. Por lo tanto, si eres un creyente, tu jefe no es tu jefe. Tu jefe es Dios. Y así debiese ser el enfoque que nosotros tenemos. Tu jefe tal vez no te está vigilando todo el tiempo, pero Dios sí. Tu jefe tal vez no te está poniendo a prueba en cada momento, pero Dios sí te está mirando cómo tú te comportas en el trabajo o en el lugar donde tú te desempeñas. Y ahí cambia nuestro enfoque. Colosenses 3:22, y si lo pueden leer ustedes, a la cuenta de 3. Colosenses 3:22. No, el 22 creo que lea. Colosenses 3, versículo 22. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra vez nos recalca el Nuevo Testamento de que no estamos sirviendo a los humanos, sino estamos sirviendo a Dios. Y Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta es una clave señal y una clara señal de integridad. Se dice que en el mundo hay 2.3 billones de cristianos.
Pero yo no escucho decir a todos, ¿sabes qué? Hay que contratar a los puros cristianos porque trabajan bien, porque ellos son súper eficientes, porque nunca te defraudan, porque no andan generando problemas. No existe ese pensamiento de los 2.3 billones de cristianos. ¿Se imaginan si todos los cristianos nos moviéramos sin integridad? No habría ningún hermano de la iglesia sin trabajo, porque tendríamos ese cartel de íntegros, pero no lo tenemos. Y ese es el desafío. Cada uno de nosotros, en el trabajo donde nos estamos desempeñando, hacerlo como para el Señor. Y vamos a dejar un legado que perdure en nuestro trabajo, donde digan, ¿sabes qué? Esa persona, un 7. ¿Por qué será? No, él era cristiano. Ah, por eso. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Debemos ganarnos aquella reputación, pero no buscando esa reputación, sino siendo íntegros. Y va a llegar por sí sola. Y número 6, y último, ser auténtico. Te conviertes en una persona de integridad al ser auténtico con los demás. Volvemos al punto cuando explicamos la palabra en sí de integridad. Eres tú mismo, no finges, eres auténtico, no eres un hipócrites que no andas con máscara en todos lados, ni hablas de cierta manera con este, ni hablas de cierta manera con otro, sino que eres libre en todo tu actuar, producto de que no hay nada que te tenga que atar o estar pendiente de hacerlo. Segunda de Corintios 4, versículo 2, dice esto: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Habla de alguien que no está en lo oculto y lo vergonzoso, alguien que está siendo auténtico, que se puede mostrar en su totalidad. En un mundo donde hoy en día está absolutamente todo obsesionado con la apariencia y con la imagen, ¿cómo te puedes mantener tú auténtico cuando todos los demás están fingiendo? Siendo íntegro y fiel a la palabra de nuestro Señor. Es la única forma en que nosotros nos podemos guiar. Tienes que preocuparte más por la aprobación de Dios en tu vida que por la aprobación de tus compañeros de colegio, que por la aprobación de tus compañeros de universidad, de trabajo, que tu grupo de amigos, incluso que tu esposa. Lo más importante es la aprobación de parte de Dios. Y solamente lo vamos a lograr cuando nos movemos de manera íntegra y con integridad. Cuando nos movamos de esa forma, va a llegar un día donde el Señor te diga a cada uno de ustedes, si te obraste bien, te va a decir, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. ¿Podrá decir eso Dios hoy en día? ¿Podrá apuntar de la misma forma? ¿Podrá decirte, ¿sabes qué? Estás siendo un buen siervo y estás siendo fiel con lo que yo te he dado? Te estás moviendo en integridad, ¿o no lo podría decir? Ese es el desafío para esta semana. ¿Queremos liberar llaves de bendiciones? ¿Queremos tener bendiciones en nuestra vida que sobreabunden tal como le di en el versículo? Hay que moverse de manera íntegra, tener integridad. Se logra de una sola forma y el Salmo 119, versículo 9 nos dice, recordando que integridad significa corazón puro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Se consideran jóvenes? ¿Sí? ¿Todos son jóvenes aquí, cierto? Todos, ¿cierto? ¿Con qué guardará el joven su camino? Ponga su nombre ahí. ¿Con qué guardará Benjamín? ¿Con qué guardará Miguel? ¿Con qué guardará Axiel su camino? Con guardar tu palabra. No poner resistencia a lo que nos dice Dios, sino dedicarle un tiempo diario a Dios en su palabra. Dedicarle, y con eso voy a empezar a limpiar. Confesarle a nuestro Señor y decir, Señor, te confieso esta obra mal que he estado haciendo, pero sé que va a ser el principio de buenas cosas que voy a empezar a hacer. Lo que inicie tal vez con algo malo en tu corazón, decir, Señor, te he fallado en esto, de esa forma empieces, tome un nuevo curso y diga, pero ahora voy a hacer las cosas bien. Una buena obra empiece a moverse. Ese es el primer paso para ser un hombre íntegro, confesar aquellas cosas en las cuales estamos fallando y decirle, Dios, perdóname,
pero yo sé, Señor, que tú te importa mucho más la dirección de mi corazón. Y eso quiero cambiar esta noche, Dios. No quiero enfocarme en el pecado o en lo que he fallado. Quiero que te enfoques ahora en mi corazón y cómo yo quiero cambiar mi vida. Cómo quiero cambiar aquella dirección. Dígale tal vez al Señor, ¿sabes qué, Dios? Revisando esta lista apenas que vimos, me ha faltado integridad aquí. Pero ayúdame a salir y ayúdame a darle una buena dirección a mi corazón. Dios, ayúdame porque estoy llevando máscaras a los distintos lados que estoy yendo. No soy la misma persona. Ayúdame, Dios, a poder salir de aquello. Porque eso no solamente te involucra a ti, sino involucra a las demás personas que te rodean. Es como si estuviésemos en un bote, tú allá, yo acá, y yo hago un hoyo en el bote. Y tú, pero Benja, ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? Y la excusa que se presenta hoy en día en la sociedad es que yo quiero hacerlo y así me gusta y déjame tranquilo, es lo que yo decido. Pero nuestras decisiones afectan a los demás también, porque estamos perforando algo donde vivimos todos, en la tierra. Imagínense que el barco es la tierra. ¿Estás perforando o estás ayudando a remar para ir hacia un mundo mejor? ¿Estás siendo de bendición en tu familia o estás perforando tu barco para que tu familia se hunda poco a poco? ¿Queremos ser hombres de bendiciones? ¿Queremos ser padres de bendiciones, madres de bendiciones hacia nuestros hijos? Seamos íntegros. Movámonos con integridad y eso nos va a llevar a poder tener una relación con Cristo mucho, mucho más cercana. Un hombre íntegro donde diga, ese hombre, esa mujer tiene un corazón conforme al mío. Esa es nuestra meta. Donde Dios diga y ponga a cada uno su nombre. Ese corazón que tú tienes es mi corazón. Y ese es el desafío que tenemos para esta semana. Dios no espera que seas perfecto. Dios espera que tú tengas integridad. Y hacia allá apunta nuestro Dios esta noche. Vamos a ser hombres íntegros, mujeres íntegras, que apunten su dirección hacia nuestro Señor. Ese es el desafío que tenemos. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Y toma un momento, mientras suena esta música de fondo, en tomar el primer paso que le dije. Confiésele al Señor dónde ha estado fallando últimamente. Tomemos 2 minutos donde ore usted personalmente con Dios y diga a Dios, he estado fallando en esto. Después de esos 2 minutos vamos a orar también con ustedes, pero tómate estos 2 minutos mientras la música suena de confesar y decirle, Señor, cambio, borrón y cuenta nueva. Fallé en esto, Dios, pero perdóname y voy a avanzar hacia algo mejor y mi corazón va a ser íntegro. Tómese 2 minutos y ore a nuestro Señor. Realmente damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por para a Benjamín hablarnos cosas que son tan necesarias. Creo que, Señor, si somos sinceros, creo que cada uno de nosotros deberíamos tener en la gran mayoría puras X, Dios. Con excepciones de algunas que hemos sido fiel por años, como el diezmo quizás para mí. Pero la otra mayoría, la gran mayoría son X, donde necesitamos reconocer de que te fallamos y que a veces juzgamos pensando que la integridad es solamente algunos hechos, actos. Pero bien nos ha explicado Benjamín conforme a la Escritura, de que la integridad es mucho más allá.
Pero también puedo mirar, Dios, que viste el corazón del rey David y que él chequeó, hizo una lista un día y quedó expresada en el Salmo 51. Contra ti he pecado. Solo en mí he hallado error. Y cuando él reconoció y cuando él se dio cuenta que su integridad se había perdido, la quiso retomar. Y se arrepintió y dijo, Señor, ahora sí. Después de ese día, lleva el título ese hombre, que yo voy a tener el corazón conforme al de Dios. Y yo quiero tener un corazón así. Porque Dios, como dijo Benjamín, no está pendiente ni se fija en mi pecado, sino en la dirección que mi corazón va a tomar después de haber reconocido el pecado. Yo no sé si caló profundo quizás esta enseñanza en ti, pero quisiera abrir el altar. Si hay alguien que quiera hacer un compromiso con Dios, si alguno no ha cumplido su promesa y pueda decirle, Dios, te fallé, pero dame una nueva oportunidad. Si no has sido fiel en algunas cosas en tu vida, déjame decirte que el levantarse y el avanzar hacia adelante es que el corazón, el camino correcto lo estamos tomando. Creo que tenemos muchos pecados ocultos, pero cuando pasamos al altar, cuando decimos delante de una congregación de tu familia, he fallado, cuando le digo a Dios, dame una oportunidad, ese pecado oculto ya deja de ser privado y nos estamos comportando con integridad. Si hay algo que necesitas mejorar de esa lista, pide permiso ahí en medio de las bancas, de las sillas y ven a orar aquí. Oremos al final aquí en el altar, el que lo necesite, el que quiera dar un nuevo comienzo. Lo que mencionaba, como lo hizo David, como lo hizo Noé después de emborracharse, como lo hizo Moisés después de golpear la peña, como lo hizo al final Sansón, y reconocer sus errores. Tantos hombres en la Biblia que terminaron al final del día con un corazón bueno. Así que Dios, permíteme, Padre mío, dirigirme a ti, sabiendo también, Dios, que soy un hombre que a veces pierde su integridad. Y ayúdame, Dios, y déjame orar por mis hermanos, y oremos todos juntos, como decía, somos una familia, la familia nos equivocamos, lo dije en la mañana, en la familia cometemos errores, pero danos un nuevo comienzo, Dios. Que así sea, Dios, en el nombre de nuestro Señor. Tú estás viendo nuestro corazón, y en especial estás viendo, y la iglesia, y yo estoy viendo a aquellos que han pasado aquí adelante. Dios, tú conoces todo, nada puede ser oculto ante ti. Pero queremos hacer las cosas bien. Queremos, Dios, cumplir quizás cada una de esas cosas que mencionó Benjamín y quizás muchas más. Queremos ser fieles a ti, no te queremos robar más a ti, no queremos escuchar más chismes, Señor. No queremos robarle el tiempo a nuestro empleador. No queremos hacer nada, Dios, que tenga que ver justamente con perder nuestra integridad. Porque bien dice una de las llaves de la bendición, algo que produce bendición en mi vida es que tengo un corazón puro. El que tiene un corazón reconociendo su error pero queriendo mejorar. Y yo veo hombres y mujeres aquí en el altar que están diciendo, Señor, aquí estoy, un pecador. Alguien que a lo mejor se atrasó en las letras, alguien que a lo mejor no ha sido fiel contigo en tus diezmos, alguien que ha cometido errores. Pero Dios, tú eres un Dios de oportunidades y quiero tener el corazón como el tuyo. Quiero ser el hombre y alguna dama está diciendo, quiero ser la mujer que tú quieres que yo sea, Dios. Y te pedimos en esta hora que así sea, Señor.
Bendice esta hora y te alabamos y te oramos. Y oramos por la ofrenda tomada en el nombre de Jesús.